Muchas veces nos preguntamos quién programa o cómo es que funciona un compilador. ¿Quién hace ese programa para que nuestro programa funcione? Algo redundante. La definición que encontramos en Wikipedia sobre compilador es que es un programa informático que traduce un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación. Usualmente el segundo es lenguaje máquina, pero también puede ser un código intermedio o simplemente texto. Es decir, el compilador es como un traductor entre tu código y la máquina. Sin este sería imposible que tu máquina entendiera las órdenes. Claro está que esto solo funciona con lenguajes compilados, que a diferencia de los intérpretes, los compiladores reúnen diversos elementos o fragmentos de una misma unidad, como los programas ejecutables o las librerías, que pueden ser almacenadas y reutilizadas en otro programa. En las primeras épocas de la informática, los compiladores eran considerados de los software más complejos existentes. Los primeros compiladores fueron creados en lenguaje máquina o en ensamblador. Una vez que se dispone de un compilador, se pueden escribir nuevas versiones del compilador o compiladores totalmente distintos. En la construcción de un compilador entran en varias fases dependiendo su complejidad. Estas fases se agrupan en dos tareas: el análisis del programa fuente y la síntesis del programa objeto. El analizador o front-end del compilador es la parte que analiza el código fuente, comprueba su validez y genera el árbol de derivación y rellena los valores de la tabla de símbolos. Y el generador o back-end del compilador es la parte que genera el código máquina específico de la plataforma. En 1946 se desarrolló la primera computadora digital. En un principio, estas máquinas ejecutaban instrucciones consistentes en códigos numéricos que señalaban a los circuitos de la máquina los estados correspondientes a cada operación, lo que se denominó lenguaje máquina. Pronto, los primeros usuarios de estos ordenadores descubrieron la ventaja de escribir sus programas mediante claves más fáciles de recordar que esos códigos. Estas claves constituyen los llamados lenguajes ensambladores. Pero a pesar de todo, el lenguaje ensamblador seguía siendo el de una máquina, pero más fácil de manejar. Los trabajos de investigación se orientaron hacia la creación de un lenguaje que expresara las distintas acciones a realizar de una manera lo más sencilla posible para una persona. El primer compilador fue escrito por Grace Hopper en 1952 para el lenguaje de programación A-0. Y en 1954 se empezó a desarrollar un lenguaje que permitía escribir fórmulas matemáticas de manera traducible por un ordenador. Le llamaron Fortran, que es la contracción de traductor de fórmulas. Fue el primer lenguaje de alto nivel y se introdujo en 1957 para el uso de las computadoras IBM modelo 704. Surgió así por primera vez el concepto de un traductor como un programa que traducía un lenguaje a otro lenguaje, en este caso un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel, y se empleó el término compilador. Pero esta historia de los compiladores no fue nada sencilla y rápida. El primer compilador de Fortran tardó 18 años en realizarse y era muy básico. El primer compilador autocontenido, es decir, capaz de compilar su propio código fuente, fue el creado para Lisp por Hart y Levin en el MIT en 1962, y desde 1970 se ha convertido en una práctica común escribir el compilador en el mismo lenguaje que este compila, aunque Pascal y C han sido las mejores alternativas para la creación de compiladores. Así que si tienes en mente crear un compilador, pues nosotros te recomendamos que estudies mucho el lenguaje de programación C y Pascal. Y esperamos que te haya quedado un poco más claro sobre qué es un compilador y el por qué se usa tanto en programación. Muchos ya conocían sobre ellos, pero muchos novatos aún tienen muchas de estas dudas. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. En verdad tenía muchas ganas de hacer este video porque creo que los compiladores es un tema que muchos programadores no manejamos al 100, simplemente nos enfocamos simplemente en el lenguaje de programación y la sintaxis y ya. Pero aún así hay muchas dudas en
programadores expertos que aún no entienden bien qué es un compilador. Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, ayúdanos con un like y suscribiéndote. Y hasta la próxima, amigo.